En los campos y montañas de México, donde la tierra se extiende en grandes horizontes y los cultivos marcan el ritmo de la vida rural, un desafío silencioso amenaza desde hace décadas a los agricultores. No se trata de sequías, ni de tormentas, ni siquiera de enfermedades en las plantas. El verdadero problema viene en forma de animales que, aunque parecen inofensivos a primera vista, han puesto en jaque la seguridad alimentaria y el trabajo de miles de familias. Los jabalíes y los conejos europeos, especies que no son originarias de estas tierras, se multiplican de manera descontrolada y generan daños tan grandes que los campesinos han tenido que recurrir a métodos ingeniosos para proteger lo que con tanto esfuerzo siembran y cosechan. No se habla de armas ni de violencia, sino de técnicas sorprendentes que han demostrado ser efectivas sin necesidad de caza. El caso de los jabalíes es especialmente crítico. Estos animales, con cuerpos robustos y colmillos afilados, no solo consumen cultivos completos en una sola noche, sino que además destruyen la tierra al removerla en busca de raíces y gusanos. Sus huellas se reconocen fácilmente en el suelo: áreas devastadas, surcos abiertos y plantas arrancadas de raíz. Para los granjeros, cada incursión significa pérdidas económicas importantes, ya que un grupo de jabalíes puede arruinar semanas de trabajo en cuestión de horas. Lo más alarmante es su capacidad de adaptación y su velocidad de reproducción. Una hembra puede tener varias camadas al año, y cada camada suma más bocas hambrientas que pronto aprenden a abrirse paso entre los sembradíos. Los conejos europeos, por otro lado, aunque mucho más pequeños y aparentemente inofensivos, representan un problema igual de grave. Su habilidad para reproducirse a un ritmo frenético convierte cualquier terreno fértil en un campo de batalla donde los cultivos jóvenes no tienen oportunidad de crecer. Sus madrigueras se multiplican en los bordes de las parcelas, debilitando la tierra y afectando incluso la estructura del suelo. En cuestión de semanas, los conejos pueden devorar hectáreas enteras de pasto, alfalfa o hortalizas, lo que para algunos visitantes podría parecer una imagen pintoresca de pequeños animales saltando entre el verde. Para el agricultor es una señal de alarma que anuncia pérdidas que muchas veces no se recuperan. Ante esta situación, los granjeros han tenido que pensar con creatividad y paciencia. El método que más ha llamado la atención en los últimos años es aquel que no recurre a la caza ni a la violencia, sino al conocimiento del comportamiento animal. Los campesinos instalan trampas colectivas, diseñadas con materiales sencillos pero sumamente efectivos. En el caso de los jabalíes, utilizan corrales circulares con puertas de caída que se activan cuando un grupo entero entra a alimentarse del cebo colocado estratégicamente en el centro. La clave no está en atrapar a uno o dos ejemplares, sino a grupos completos, evitando que los animales restantes aprendan a evadir las trampas. Una sola captura bien ejecutada puede significar decenas de jabalíes fuera del campo en una sola noche. Los conejos europeos requieren otro tipo de estrategia. Aquí, los agricultores han desarrollado cercas enterradas a varios centímetros de profundidad, imposibles de atravesar con sus patas cavadoras. Además, se colocan mallas superiores que guían a los animales hacia túneles de captura, donde entran atraídos por alimento fresco y quedan atrapados sin posibilidad de volver al campo. Este sistema no solo protege los cultivos, sino que también permite manejar la población de una forma más controlada. En algunos casos, los conejos atrapados son aprovechados como alimento o vendidos en mercados locales, convirtiendo un problema en una fuente adicional de ingreso. El impacto de estas medidas va más allá de lo económico. En las comunidades rurales, los agricultores comparten sus experiencias, enseñan a otros granjeros cómo construir las trampas y, en muchos casos, trabajan de manera colectiva para instalar sistemas de protección en zonas amplias. La cooperación se convierte en un valor indispensable, porque cada familia entiende que la plaga no respeta cercas ni límites de propiedad. Lo que comienza en un campo termina extendiéndose rápidamente a toda la región. Por eso, los métodos que no dependen de armas, sino de ingenio y trabajo conjunto, han sido adoptados como soluciones más sostenibles y seguras para todos. La diferencia principal de este enfoque es que cambia la relación del hombre con el problema. En lugar de pensar en una lucha armada contra los animales, se construye una estrategia basada en observar, entender y aprovechar sus hábitos naturales. Los jabalíes buscan alimento en lugares donde sienten seguridad, y los granjeros convierten ese instinto en una trampa colectiva. Los conejos no pueden resistirse a brotes frescos y verdes, y esa debilidad se convierte en el anzuelo perfecto para alejarlos de los cultivos. Es un juego de paciencia, donde la inteligencia y la persistencia del campesino terminan imponiéndose frente a la voracidad de estas especies invasoras.
La magnitud del problema y la eficiencia de estos métodos han llamado la atención incluso fuera de las comunidades rurales. Universidades, instituciones ambientales y gobiernos locales han documentado el impacto de las trampas colectivas y de las barreras contra conejos como ejemplos de cómo la creatividad campesina puede ofrecer soluciones reales a problemas que parecen imposibles de controlar. Lejos de ser simples medidas improvisadas, estos métodos representan años de prueba y error, de observar cada movimiento de los animales y de adaptar las herramientas con lo que está disponible en el entorno. La expansión de los jabalíes y conejos europeos en México no es un problema reciente, pero en los últimos años se ha intensificado al punto de convertirse en una amenaza constante para la agricultura rural. Los granjeros que antes solo los veían ocasionalmente en sus campos, ahora hablan de incursiones nocturnas cada semana. Los testimonios coinciden. Basta una sola noche para perder lo sembrado en varios meses. El maíz, el frijol y la alfalfa son los cultivos más afectados, pero incluso los huertos familiares de hortalizas pequeñas han sufrido las consecuencias. Lo más preocupante es que, al tratarse de especies invasoras, no tienen depredadores naturales en estas regiones, lo que permite que sus poblaciones crezcan de forma acelerada. Cada camada de conejos significa docenas de ejemplares nuevos en pocas semanas, y cada grupo de jabalíes puede duplicarse en un año si no se controla. Para los campesinos, cada día es una carrera contra el tiempo. El esfuerzo de preparar la tierra, sembrar y regar se ve amenazado cuando cae la tarde y saben que, durante la noche, los animales pueden llegar. Por eso, las trampas no son un lujo ni una curiosidad, sino una necesidad. Los sistemas colectivos se han vuelto una herramienta fundamental en muchas comunidades. Con los jabalíes, los corrales metálicos o de madera reforzada se diseñan de tal forma que los animales entran confiados, atraídos por maíz o frutas, y una vez adentro una compuerta automática los encierra a todos. Los campesinos saben que atrapar a un solo ejemplar no resuelve el problema. Es necesario capturar a manadas enteras, porque los que sobreviven aprenden y se vuelven mucho más cautelosos. Los conejos europeos exigen un ingenio distinto. Su tamaño pequeño y su velocidad los hacen casi imposibles de atrapar a mano. Por eso, los agricultores han perfeccionado sistemas de túneles guiados con redes que los conducen hacia jaulas colectivas. Lo sorprendente es que estas trampas están construidas con materiales sencillos, al alcance de cualquier campesino: mallas, madera y alambre. La clave es la observación del comportamiento. Los conejos siempre buscan las mismas rutas de entrada y salida, y allí es donde los granjeros colocan los túneles. Una vez adentro, es imposible para ellos escapar. El impacto en la protección de los cultivos es inmediato. En una sola noche, se pueden capturar decenas de conejos que de otro modo hubieran devorado brotes y pastizales completos. Más allá de la captura, la estrategia también incluye la prevención. En muchos ranchos se han instalado cercas reforzadas enterradas bajo tierra, impidiendo que los conejos excaven túneles hacia los cultivos. Con los jabalíes, algunos agricultores recurren a vallas eléctricas de bajo voltaje, que no matan al animal, pero lo disuaden de acercarse al sembradío. Estos métodos se combinan con los sistemas de captura, creando una barrera doble. Primero evitan la entrada y, si los animales insisten, quedan atrapados en los corrales. De esta manera, los granjeros reducen drásticamente las pérdidas sin necesidad de recurrir a armas o cacerías, lo que también disminuye los riesgos para las comunidades vecinas. Lo interesante es cómo este conocimiento circula dentro de las comunidades. No existen manuales oficiales ni programas extensos de capacitación gubernamental. Todo lo que se sabe ha sido transmitido entre granjeros, de boca en boca, observando y copiando técnicas. Los más experimentados muestran a los jóvenes cómo armar las trampas, dónde colocar los cebos y cómo asegurarse de que el sistema funcione de manera repetida. En reuniones comunitarias o ferias rurales, los campesinos intercambian experiencias y mejoran las trampas colectivas con pequeños ajustes que hacen toda la diferencia. Este trabajo colaborativo ha dado lugar a redes de apoyo que fortalecen a los productores frente a un enemigo común. El impacto económico es notable. Antes, una plaga de conejos podía significar la pérdida de una cosecha entera de alfalfa destinada al alimento del ganado. Ahora, gracias a las trampas colectivas, los mismos campesinos reportan que pueden mantener bajo control la población y garantizar que su producción llegue hasta el final de la temporada. Con los jabalíes ocurre algo similar. Al reducir la presión sobre los cultivos, los agricultores logran ahorrar miles de pesos que antes se perdían en daños. Y en muchos casos, los animales capturados no se desperdician. Algunos son entregados a autoridades ambientales,
otros se aprovechan como carne, lo que convierte la amenaza en un recurso adicional. En el fondo, estas estrategias reflejan la capacidad de adaptación del campesino mexicano. Sin grandes recursos, sin maquinaria costosa, los granjeros han encontrado la manera de enfrentar un problema que incluso en países desarrollados causa estragos. La diferencia está en la creatividad y en la unión de la comunidad. Cada trampa que funciona es resultado de años de observación, de prueba y error, de paciencia infinita frente a animales que parecen imposibles de detener. En el silencio de la noche, cuando los jabalíes se acercan o los conejos emergen de sus madrigueras, los campesinos saben que su ingenio será la línea que proteja sus cultivos y asegure el alimento de sus familias. El verdadero valor de estas estrategias no solo se mide en cultivos salvados o en animales capturados, sino en la tranquilidad que regresa poco a poco a los granjeros. Antes, cada noche estaba marcada por la incertidumbre, con familias enteras velando sus tierras para espantar a los intrusos. Ahora, gracias a los sistemas colectivos y a las técnicas preventivas, los campesinos pueden dedicar más tiempo a fortalecer otras áreas de su producción. Esa seguridad tiene un efecto directo en la vida cotidiana. Menos pérdidas significan más estabilidad, más alimentos disponibles y más recursos para invertir en herramientas, semillas y mejoras en sus parcelas. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. Los jabalíes y conejos europeos son animales con una resistencia asombrosa. Incluso después de grandes capturas, las poblaciones se recuperan con rapidez. Es por eso que los granjeros saben que no basta con instalar trampas una vez y olvidarse. La clave está en la constancia, en la vigilancia diaria y en la capacidad de ajustar los métodos según los cambios en el comportamiento animal. A veces, los jabalíes aprenden a evitar ciertos olores o ruidos, lo que obliga a variar los cebos y modificar la estructura de los corrales. En el caso de los conejos, cuando descubren rutas alternativas hacia los cultivos, es necesario reforzar las cercas y replantear las entradas a los túneles de captura. La lucha es permanente, y la experiencia se convierte en el arma más poderosa del campesino. Este tipo de conocimientos ha despertado el interés de investigadores y autoridades ambientales. Muchas universidades han enviado equipos a documentar los métodos empleados en comunidades del Estado de México, de Puebla y de otras regiones donde las plagas han golpeado con más fuerza. Lo que descubren no son soluciones costosas ni imposibles de replicar, sino técnicas sencillas que parten de la observación profunda de la naturaleza. Ese acercamiento ha generado proyectos de colaboración en los que los campesinos no solo reciben apoyo técnico, sino que también aportan su experiencia práctica a estudios que buscan replicar las trampas en otras partes del país. De esta manera, lo que nació como una solución local empieza a tener un impacto mucho más amplio. La dimensión cultural también es imposible de ignorar. Para muchos campesinos, los daños provocados por estas especies invasoras se convirtieron en un símbolo de lucha colectiva. Las comunidades que se organizan para instalar trampas no solo están defendiendo su sustento, también están defendiendo su forma de vida, sus costumbres y su independencia económica. En fiestas patronales, no es raro escuchar conversaciones entre agricultores que comparten anécdotas de cómo capturaron a un grupo completo de jabalíes en una sola noche o de cómo lograron erradicar a los conejos de una parcela que llevaba años sin producir. Estas historias circulan de boca en boca y se convierten en un recordatorio de que la unión y el ingenio siempre superan a la amenaza más grande. Otro aspecto importante es el aprovechamiento de lo capturado. En lugar de simplemente eliminar a los animales, muchos campesinos han encontrado maneras de darles un uso productivo. Los jabalíes, por ejemplo, son valorados por su carne, que puede destinarse al consumo familiar o incluso venderse en mercados especializados. Los conejos, aunque representan una plaga en grandes cantidades, también son fuente de alimento en comunidades rurales. Esta reutilización transforma un problema en una oportunidad, reduciendo el desperdicio y generando ingresos adicionales. Es una muestra de cómo, en el campo mexicano, nada se pierde, todo se aprovecha con ingenio y necesidad. La enseñanza más grande que deja esta experiencia es que no se requiere siempre de grandes inversiones para enfrentar amenazas serias. La creatividad, la observación y la cooperación pueden ser más efectivas que cualquier maquinaria o producto importado. Los granjeros han demostrado que, con recursos limitados pero con determinación, es posible proteger miles de hectáreas de cultivos frente a animales que en otros países causan pérdidas millonarias. Lo que para algunos era un problema imposible de controlar, en las comunidades se ha transformado en una rutina de resistencia, en una batalla silenciosa donde cada trampa bien colocada significa una victoria colectiva. De esta manera,
Las trampas contra jabalíes y conejos europeos no son solo una herramienta, sino un símbolo de resiliencia. Cada captura representa el triunfo del conocimiento local frente a una amenaza global. Y en cada comunidad que comparte sus métodos y se organiza para enfrentar a estos invasores, se fortalece una identidad que gira en torno al respeto por la tierra y la defensa de lo propio. En el fondo, lo que se protege no son solo los cultivos, sino el futuro mismo de las familias campesinas que dependen de ellos. El trabajo de los granjeros frente a la invasión de jabalíes y conejos europeos es un reflejo claro de la capacidad de resistencia que caracteriza al campo mexicano. Lo que comenzó como una amenaza silenciosa que devastaba cosechas enteras, se ha transformado en una lucha organizada donde la creatividad, la paciencia y la unión comunitaria marcan la diferencia. Cada trampa construida, cada cerca reforzada y cada estrategia compartida entre vecinos demuestra que la fuerza no siempre está en las armas, sino en la inteligencia colectiva y en la voluntad de proteger lo que da sustento a las familias. Este esfuerzo ha devuelto esperanza a comunidades que, por momentos, pensaron que perderían la batalla contra estas especies invasoras. La historia que hemos compartido aquí muestra algo mucho más grande que técnicas de captura o métodos de prevención. Refleja el valor cultural de un pueblo que no se rinde, que aprende de la tierra y que encuentra soluciones en lo que tiene a la mano. La lucha contra los jabalíes y los conejos europeos es también la historia de cómo las comunidades defienden su identidad, su independencia y su futuro. Lo que está en juego no son solo hectáreas de maíz o campos de alfalfa, sino la seguridad alimentaria de miles de familias y la continuidad de una tradición agrícola que ha dado vida a generaciones. Cada ejemplo de éxito, cada campesino que logra recuperar su parcela después de implementar estas trampas, se convierte en una inspiración para otros. Y es precisamente esa cadena de aprendizaje y de transmisión de experiencias lo que garantiza que este conocimiento no se pierda. Hoy, muchos jóvenes se suman a la tarea, construyendo con sus propias manos trampas colectivas, reforzando cercas o diseñando nuevas variantes de sistemas que aprovechan la tecnología. Así, la tradición y la innovación se entrelazan en un mismo esfuerzo que mantiene viva la esperanza de un campo más protegido y productivo. Al final, lo que queda claro es que la verdadera fuerza de estas comunidades no está en lo individual, sino en lo colectivo. Los granjeros han demostrado que, unidos, pueden enfrentar desafíos que parecían imposibles de superar. Y esa misma unión es la que queremos ver reflejada en esta comunidad que hemos construido aquí, contigo, que ves, escuchas y acompañas cada una de estas historias. Este canal existe gracias a ustedes, que valoran el esfuerzo de los campesinos, que se interesan en conocer más de lo que sucede en el campo mexicano y que nos apoyan con cada vista, cada comentario y cada suscripción. Por eso, queremos darles un agradecimiento sincero. Cada nuevo suscriptor nos da la fuerza para seguir investigando, documentando y narrando historias que merecen ser contadas. Ustedes son parte de este camino, y juntos podemos llevar más lejos estas voces que muchas veces permanecen ocultas en las montañas y en los pueblos rurales. Su apoyo es lo que nos permite seguir creciendo, y queremos pedirles algo muy especial. Déjenos en los comentarios qué historias, qué temas o qué problemáticas del campo y la naturaleza mexicana les gustaría ver en los próximos videos. Queremos escucharlos, aprender de sus ideas y construir este espacio de manera conjunta, tal como lo hacen los granjeros cuando enfrentan los desafíos de su tierra. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Con tu ayuda, esta comunidad puede crecer aún más, y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de guiar el rumbo de los próximos contenidos. Gracias por estar aquí, gracias por creer en estas historias y gracias por ser parte de esta familia. El campo mexicano tiene mucho que enseñarnos, y juntos seguiremos descubriendo cada detalle de su fuerza, su lucha y su grandeza.